Histórico encarcelamiento. Expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, inició su condena en Curitiba. Absoluto rechazo. Gobierno nacional asegura que expresidente Lula da Silva es víctima de una inquisición judicial. Encuentro. Diputado Luis Florido se reunió con vicepresidente de Panamá, Isabel de Sentmelo, tras suspensión de relaciones. Certeza. Expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero insiste en que el diálogo es la única solución para Venezuela. En evaluación, gobierno de Chile evalúa visa especial de residencia temporal para venezolanos. Pánico en Alemania. Hombre con problemas mentales atropelló a una multitud. De actriz a chef, la venezolana Cindy Lazo se llevó el triunfo en la primera temporada de MasterChef Latinoamérica. Han evolucionado. Los Kaiju nuevamente atacan a la Tierra en Titanes del Pacífico, la insurrección. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Como siempre, Gregorio Rojas y esta servidora, Lirio Pérez, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en el estado Miranda. Con información acerca de servicios básicos. Desde Los Alias, Alberto Rebeto nos tiene la información. Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Vecinos del municipio de Los Alias recolectarán firmas para elaborar un reclamo formal ante Hidrocapital por los constantes cortes en el suministro de agua potable. Se pudo conocer que el vital líquido presenta fallas en su distribución en diversos sectores del municipio que afectan un aproximado de 10.000 habitantes. Destacaron que el agua potable es solo colocada los días lunes y jueves, lo que supone una grave dificultad para el desarrollo de las actividades diarias. Explicaron que aunque se informe que la situación obedece a un horario de racionamiento por el inicio de la temporada de sequía, existen botes y un mal estado en el sistema de tuberías, así como problemas en el embalse La Mariposa. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Alberto, muchas gracias. De Miranda pasamos al estado Táchira. Lo hacemos con nuestra compañera Marine Glot. Ella nos trae información en materia de seguridad. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. La directiva del Hospital Central de San Cristóbal y jefes de seguridad del estado Táchira coordinaron cooperación conjunta para garantizar el resguardo en el primer centro asistencial de la entidad andina. Se acordó reforzar el patrullaje en áreas internas y perimetrales del Hospital Central para resguardar al personal y a los pacientes. También cuerpos de seguridad establecerán acciones para atender a personas en situación de calle que pernoctan en los alrededores del lugar. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Mariné. Ahora hacemos un contacto con nuestros corresponsales en Zulia y en Monagas. El primer contacto lo vamos a hacer con Jenny Soto. Ella nos tiene información sobre actos conmemorativos para las víctimas del conflicto en Colombia. Jenny, buenos días. Buenos días. El Consulado colombiano en el estado Zulia tiene previsto para este 9 de abril conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en el vecino país. El cónsul general de Colombia en Maracaibo, José Clavijo, informó que en los últimos 8 años, 634 personas víctimas del conflicto se encuentran en el estado Zulia. El cónsul además informó que como parte del acto conmemorativo con el lema La Flor No Me Olvides, realizarán charlas y encuentros con las personas afectadas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que ya se nombraron los miembros del Frente Amplio acá en la entidad monaguense. 16 personas conforman este Frente Amplio Venezuela Libre Monagas por políticos opositores y diferentes gremios sociales. Este lunes inició sus actividades a nivel regional en búsqueda de conseguir su objetivo de un cambio político democrático en la nación. También se informó que este movimiento servirá en sus distintos niveles para discutir y construir entre todos una nueva propuesta de país. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu,
Noticiero Venevisión. Alexis, gracias. Momento de finalizar nuestro recorrido por Venezuela en el estado Yaracuy. Nuestro compañero Joel Vargas nos cuenta que en esa entidad buscan mantener las tradiciones. Joel, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos en San Pablo, donde se celebra el cuarto encuentro de burras, burriquitas y pollinos, una tradición ancestral que proviene de diferentes partes del país. En esta ocasión nos visitaron las burriquitas de Miranda, Lara, Yaracuy y Carabobo. El alcalde Marcos Pérez manifestó que el apoyo a lo que son estas tradiciones culturales de esta región será para enaltecer más a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que se inician en esta actividad cultural. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Gracias, Joel. Tras 2 días de mucha tensión, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se entregó a la policía para comenzar a cumplir la sentencia de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Nuestra compañera Beatriz Correa de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene más detalles. Era todavía mediodía, hora de Brasil, cuando el exmandatario anunció que se iba a entregar. En discurso frente al Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Lula se declaró inocente y víctima de una persecución. Ovacionado, él volvió al interior del edificio y empezó una negociación con los agentes federales. La primera vez que él intentó salir fue impedido por una multitud que forzó las puertas para bloquear la salida del coche. 2 horas después, hubo una nueva tentativa, marcada por mucha confusión. Finalmente, el expresidente logró salir. Su llegada a la sede de la Policía Federal en São Paulo estuvo marcada por confrontaciones entre manifestantes a favor y en contra del exmandatario. Lula empieza ahora a cumplir una sentencia de 12 años de prisión por corrupción. Él fue considerado culpable por recibir un apartamento en la playa de Guarujá como regalo de una constructora que tenía contratos con la estatal Petrobras. Desde São Paulo, Beatriz Correa para la Alianza Informativa Latinoamericana. Beatriz, gracias. Tras su detención, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva cumplió su primera noche en el complejo médico penal de Pinhais, mientras sus aliados se mantienen a las afueras de la prisión federal en la espera de que se tomen decisiones que lleven a cabo la liberación del exmandatario. Nuestra compañera Derla Cardoso tiene más información. El primer día de Lula detenido fue más tranquilo en Curitiba. Los partidarios de Lula iniciaron una vigilia permanente y están acampados en la frente de la Policía Federal. Sin embargo, en la madrugada, manifestantes a favor y en contra de Lula se enfrentaron. 9 personas se quedaron heridas. La celda del expresidente fue equipada con una televisión a pedido de la defensa. La expectativa es que sus abogados negocien una transferencia para una cárcel en São Paulo. Hasta allá, los familiares de Lula podrán visitarlo en los días de miércoles. El gobierno de Venezuela calificó como una inquisición judicial el encarcelamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. A través de un comunicado, el gobierno nacional expresó su solidaridad con el expresidente brasileño. En la misiva aseguran que el exmandatario es una víctima de una inquisición judicial instrumentalizada a través de un golpe de Estado desde el año 2016 con la destitución de la exmandataria de ese país, Dilma Rousseff. Aseveran que este arresto tiene como único objetivo impedir que Lula gane los comicios pautados para octubre de este año. El gobierno nacional ratificó su apoyo al pueblo de esa nación e insistió en que continuarán acompañando a Brasil en la restitución de la democracia. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, sostuvo una reunión con la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de San Melo, para abordar las relaciones bilaterales entre ambas naciones tras la decisión del Ejecutivo Nacional de cancelar tratos comerciales con el país centroamericano. Florido aseguró que la comunidad internacional seguirá tomando acciones que hagan valer los derechos de los venezolanos. Asimismo, solicitó al gobierno de Panamá alzar su voz en la Cumbre de las Américas con el fin de que los países de la región concedan prórroga a los venezolanos que tengan pasaporte vencido. Al encuentro, que tuvo cita en la Cancillería panameña, también asistieron el diputado Ismael García y Freddy Superlano, quienes entregaron una petición al secretario general de la Procuraduría de Panamá, Rolando Rodríguez, en pro de que se publique el listado de bienes y propiedades de los 55 funcionarios sancionados por Panamá. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que solo el diálogo es la solución para Venezuela. Yo llegué a la convicción de que el acuerdo estaba prácticamente hecho
que quedarían algunos flecos, pero que la voluntad, la actitud de lo esencial, que era incluir todo un desarrollo de cómo gestionarlo, yo llegaba en la convicción de que estábamos en ese acuerdo. Y en la convicción además de que era un acuerdo bueno. Desde luego, quien puso en ese momento más dificultades fue el líder de Primero Justicia allí, que fue Jorge Borges. En fin, sus razones tendrá. Cuenta con mi respeto, pero él sabe que habíamos llegado allí prácticamente llegando a la cima. Destacó que su única intención es ayudar a Venezuela. Vengo a ayudar, no vengo a hacer injerencia, no vengo a poner el dedo o a señalar los defectos de este país o los que pueda tener, o de unos líderes o de otros líderes. No, mi tarea es eso, intentar buscar consensos, acuerdos, sacar lo mejor, y es mucho, que los venezolanos tienen dentro de sí, a pesar de la situación política. Mi tarea fundamental ha sido esa, luego promover un diálogo entre gobierno y oposición, que hemos tenido diversos intentos, diversos momentos en los que hemos estado cerca de un acuerdo. También se refirió a las elecciones del 20 de mayo. Desde luego, yo seré, si hago esa tarea, garante de que el proceso electoral, el 20 de mayo, reúna los requisitos básicos de una democracia. Porque si no, puedo decir, yo no estaría participando en esta tarea. Vamos a tener unas elecciones que para una parte de la oposición no están de acuerdo, pero va a haber elecciones, va a haber un proceso electoral en paz, y eso es importante. Zapatero exhortó a los venezolanos a la construcción de la democracia a través de la verdad. Casi nada en la vida es de un color o de otro. Antes me preguntaba de qué lado está la democracia, que me pareció una pregunta interesante. Pues claro, la democracia está del lado de todos, porque cada uno tenemos que aportar nuestra visión, respetando la visión de los demás. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur, Williams Dávila, aseveró que las decisiones que ha tomado el gobierno nacional sobre Panamá busca distraer la atención de los venezolanos. Dávila aseguró que el clima de tensión que existe entre Venezuela y Panamá es producto de lo que considera como una ausencia de una política internacional por parte del gobierno nacional. Insistió en que romper relaciones comerciales con Panamá es una nueva estrategia que no busca luchar contra la corrupción ni el blanqueo de capitales, sino desarrollar una política de aislamiento. El ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, dijo que el arco minero del Orinoco ha aportado a las arcas del Banco Central de Venezuela 6.500 kilogramos de oro, lo que es equivalente a 340 millones de euros. Detalló que el séptimo cargamento de oro incorporó al Banco Central de Venezuela más de 815 kilos de este mineral. Indicó que lo que se ha entregado hasta ahora supone 80% del total arrimado en el pasado año, cuando se trasladaron más de 8,5 toneladas, por lo que el Ministerio para el Desarrollo Minero prevé que para este año se extraigan 24 toneladas, lo que significaría un incremento de casi 300% con respecto al año 2017. El ministro de Interior de Chile, Andrés Chadwick, aseguró que su gobierno estudia otorgar visa de residencia temporal a los venezolanos. La medida tiene como objetivo lograr una migración segura, ordenada y regular para resguardar los derechos de los migrantes. La instauración de una visa de responsabilidad democrática dirigida estrictamente a los venezolanos se podrá solicitar en el consulado y la misma constará de un permiso de residencia temporal por 1 año. Además, resaltaron que los migrantes deberán asumir deberes, pues también se contemplarán medidas para agilizar el proceso de expulsión de aquellas personas que hayan infringido la ley y estén de forma irregular en esa nación. Más de 10.700 músicos se reunieron en el Poliedro de Caracas para ofrecer un concierto en homenaje al maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, quien falleció el pasado 24 de marzo. El presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela ha establecido un récord mundial por la masiva participación de músicos en el evento.
Hoy ustedes aquí, 10.701 músicos presentes, cantando y tocando, como decía el maestro, luchando, cantando y tocando, han establecido un récord mundial de la orquesta más grande que jamás haya tocado en el mundo entero. Récord mundial, 10.701 músicos en escena, tocando las piezas más maravillosas de la música universal. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, muchachas. Récord mundial en Venezuela. El jefe de Estado aseveró que llegarán a los 2 millones de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Orquestas. Estamos llegando al niño 1 millón. 15 días después de la partida física, del cambio de paisaje de nuestro gran maestro José Antonio Abreu. Yo sé que él está con nosotros aquí y es el primero que grita ¡Viva Venezuela! Como grito yo. Anderson, 10 años. Estamos llegando a 1 millón hoy. Y te juro a ti que vamos a llegar al niño 2 millones, más temprano que tarde. Vamos a la nueva meta. 2 millones de jóvenes, de niños y de niñas en el sistema de orquesta Simón Bolívar. Va a ser nuestro regalo al legado del maestro José Antonio Abreu. El mandatario nacional anunció la creación de la condecoración de más alto nivel en materia cultural, la cual llevará por nombre Maestro José Antonio Abreu. El diplomático estadounidense Dick Durbin advirtió al presidente de la República, Nicolás Maduro, que las elecciones convocadas para el 20 de mayo serán consideradas ilegítimas si no cumplen con los estándares internacionales establecidos. Durbin, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Alta Cámara estadounidense, ratificó la existencia de un acuerdo bipartidista en Washington elaborado con la finalidad de tratar los problemas que afronta Venezuela en el ámbito económico, político y humanitario. Asimismo, solicitó la liberación del misionero mormón Josh Holt, un ciudadano estadounidense encarcelado en Caracas desde hace casi 2 años y sobre el que Estados Unidos considera que se le han presentado falsos cargos al vincularle con actividades terroristas. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, informó que serán restauradas las conexiones de transporte aéreo y marítimo con las islas de Curazao, Bonaire y Aruba luego de 3 meses sin comunicaciones. El Aissami dijo que esperan avanzar de manera permanente en la estricta vigilancia y cumplimiento de los acuerdos firmados en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, Stefanos Abraham Blok. Agregó que el encuentro sirvió para comenzar a trabajar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia comercial, turística, energética y financiera. Por su parte, el canciller neerlandés destacó que acordaron atender asuntos fronterizos, incluyendo el contrabando, la migración y las conexiones de transporte entre Venezuela y las islas holandesas. El director de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representación del Turismo, Julio Arnaldez, indicó que con la suspensión de Copa Airlines se reduce la frecuencia de vuelos, dado que la aerolínea cubría el 37% del mercado. Arnaldez explicó que las pérdidas del sector aéreo en cuanto a la proporción de asientos en el mercado nacional asciende a 75% con la suspensión de Copa Airlines, que se suma a las líneas aéreas que cesaron sus operaciones en Venezuela. Aseveró que el mercado venezolano cuenta con un total de 1.200.000 asientos anuales a Latinoamérica y Estados Unidos. Calificó de preocupante la situación no solo para el sector turismo, sino para el resto de la economía, porque los aviones no solo transportan personas, sino medicamentos. En el noroeste de Alemania, 2 personas han muerto y 20 han resultado heridas tras ser arrolladas por una furgoneta en el centro de la ciudad. El hecho se registró luego de que un individuo de nacionalidad alemana, aparentemente con problemas psíquicos, ocasionara un múltiple atropello en la ciudad de Münster. La fiscalía confirmó que el autor del crimen se suicidó de un disparo tras perpetrar el hecho. Señalaron que él mismo había tenido contactos con la policía por amenazas proferidas contra otras personas y pequeños delitos. De momento se descarta que el individuo haya tenido cómplices y se parte de la base de que obró en solitario. El gobierno alemán ha trasladado su solidaridad a las víctimas y a sus allegados y ha garantizado que se hará todo lo posible para aclarar el trasfondo de lo ocurrido. La actriz venezolana Cindy Lazo ganó la final de la primera temporada del programa de competencia culinaria MasterChef Latino.
Los jueces Claudia Sandoval, Benito Molina y Enio Carota coronaron a la venezolana, que en el duelo final que se celebró en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, preparó 3 platos con sabores venezolanos que le permitieron quedarse con el título. El asopado de cerdo al estilo del guiso para hallacas fue la cereza del pastel. Lazo invitó a todas las personas que tengan un sueño a ir tras él. Aseguró que ella es una prueba de que estos pueden hacerse realidad. La venezolana se enfrentó a su connacional, Andrés de Oliveira, quien se llevó el segundo lugar. Ambos fueron en busca del sitial de honor y el premio total de $100.000 que da el reality. ¡Qué orgullo! Totalmente, y los dos en la final. Por Tremendo. venezolanos, por llevar fuera de nuestras fronteras la cocina, el sazón de nuestro país. Y que se alzó la cocina nuestra. Yo creo que eso es para resaltar totalmente. Y un premio de $100.000 que no es nada mal. despreciable. Leí en redes que si hubiese ocurrido aquí en Venezuela, le ponen la marcha de Venevisión. Bueno, imagínate tú. Hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. A las 6:55 de la mañana continuamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, en Teherán para reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones. Tras el encuentro, Arreaza manifestó su cooperación en materia de salud con equipos médicos fabricados en Irán que serán importados a Venezuela. Hemos firmado un memorando que va a permitir una cooperación no solo en importación de medicamentos, de productos farmacéuticos, de vacunas, fabricadas en Irán, que tiene una gran industria independiente. Aquí se fabrica más del 96% de los medicamentos y los productos y los equipos médicos que necesitan en una gran población de más de 80 millones de habitantes. Asimismo, Arreaza agradeció a la República Islámica de Irán por el avance de investigación conjunta entre ambas naciones y las transferencias tecnológicas en los procesos de fabricación de equipos de biotecnología y nanotecnologías. El presidente de Fede Cámaras Vargas, Eduardo Quintana, indicó que de 12.000 empresas industriales que operaban en el país actualmente solo quedan 3.000 en funcionamiento. Quintana aseguró que de la grave situación que atraviesa el sector empresarial en el estado Vargas es de donde se derivan los problemas con el desabastecimiento. Aseveró que la actividad aduanera está comprometida con la entidad y los puestos de trabajo generados han disminuido. Igualmente informó que la mayoría de las navieras que hacían vida en el puerto de Vargas no están funcionando y que un barco puede traer cargamento de hasta 5 empresas navieras con una periodicidad de 1 semana o 15 días, lo que evidencia a su juicio la poca capacidad tanto de importación como de exportación que atraviesa el país. Momento de ir a una pausa. 6:57, ya regresamos con más. Siete y 1 minutos de la mañana. Hasta el próximo 13 de mayo estará desplegado el Plan Nacional de Vacunación 2018, en donde se estima atenderán a más de 9 millones de personas con la colocación de 11 millones de dosis. El viceministro de Redes de Salud, Yacine Alemán, aseguró que de ese total aspiran a vacunar a más de 4 millones de niños. Esta jornada, a la cual se ha dado inicio el 6 de abril, va contra 14 enfermedades. 14 enfermedades, muchas de ellas ya erradicadas. Otras se han presentado con algunos brotes, como es el tema del sarampión, lo cual pensamos que vamos a vacunar aproximadamente una población mayor a los 4 millones. Esto nos va a garantizar la inmunidad primeramente en todas las personas que les pudiese terminar haciendo falta y en los niños. Resaltó que más del 90% de las dosis son adquiridas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Aseguró que algunas de las vacunas aplicadas son hepatitis B, polio, IPV, pentavalente, antiamarílica, sarampión, rubiola y toxoide. En casi su totalidad por la Organización Panamericana de la Salud, quien nos ha dado el asesoramiento, quien nos ha dado la vinculación necesaria para ir a cada uno de estos sectores a inmunizar y garantizar que sea colocada a los diferentes niños y niñas y adolescentes. El viceministro invitó a denunciar cualquier situación irregular que pudiesen presenciar durante el operativo.
El candidato presidencial Javier Bertucci se reunió en el municipio de Cabimas del estado Zulia con diversos representantes de PDVSA y miembros del sector salud de la región. Insistió en que los ciudadanos no deben dejarse manipular con las necesidades. Bertucci instó a los zulianos a tomar coraje y a participar en los comicios del próximo 20 de mayo, alegando que de esta manera se podrán resolver todos los problemas que aquejan a la nación. El candidato fue recibido por miembros de la industria petrolera venezolana, quienes expresaron su descontento por el escenario económico que atraviesa el país. Bertucci visitó también el estado Falcón, donde entregó insumos médicos, pañales y ropa a los familiares de las personas recluidas en el Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Greken de la entidad. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, recibió el título de Embajador del Diálogo y la Paz, conferido por la Universidad Católica Santa Rosa. El doctor Carlos Alberto Bulli, rector y vicecanciller de la UCSAR, destacó la labor del magistrado en la formación de los estudiantes de diferentes casas de estudio y su esfuerzo en la búsqueda de la verdad. En el acto estuvo presente la magistrada Indira Izaguirre, vicepresidenta del TSJ y presidenta de la Sala Electoral, el magistrado Jesús Jiménez, vicepresidente de la Sala de Casación Social y coordinador de la Jurisdicción Laboral del Poder Judicial, el magistrado Inocencio Figueroa, de la Sala Político-Administrativa, y Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de hoy se iniciará la verificación de los datos de los electores en las máquinas de votación de cara a las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo. Durante la auditoría que se extenderá hasta el próximo 12 de abril, se generará una muestra de 0,5% del registro electoral para la revisión de las configuraciones de archivo. Allí se revisarán los datos biométricos de los electores y los procedimientos que certifican las huellas dactilares contenidas en el sistema de autenticación del votante. También se verificará la fiabilidad de los nombres, apellidos y número de cédula de identidad contenidos en el registro electoral. Amigos, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Más de 70 personas murieron el fin de semana en lo que se sospecha fue un ataque químico contra los que continúan atrincherados en el área de Guta Oriental, a las afueras de la capital siria, Damasco. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y al gobierno de Irán por el ataque con armas químicas en ese país. Sin entrar en detalles, el mandatario estadounidense advirtió que los responsables pagarán un alto precio. Trump exhortó. Los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Bolivia, Evo Morales, confirmaron su asistencia a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima los próximos 13 y 14 de abril. El canciller peruano Néstor Popolizio explicó que la octava Cumbre de las Américas se centrará en el debate de la gobernabilidad democrática para hacer frente a la corrupción, con el objetivo de que se tomen acciones y medidas concretas para hacerle frente mediante la cooperación internacional. Destacó que la situación en Venezuela podrá ser abordada en el diálogo privado. Un incendio en la Torre Trump de Nueva York dejó a un fallecido y a 4 bomberos con lesiones leves. Así lo informó el comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro. El comisionado señaló que la alarma fue activada por un fuego que se desató en un apartamento del piso 50 de la torre. Sin embargo, el funcionario resaltó que ninguno de los integrantes de la familia Trump se encontraban en el edificio y que la residencia privada del presidente estadounidense no sufrió daño alguno. En nuestra sección seguimos investigando el caso de las 5 jóvenes quienes fueron inyectadas con biopolímeros en los glúteos en un centro estético clandestino el pasado mes de marzo. Como lo informamos, lamentablemente una de ellas falleció tras sufrir diversas complicaciones a los pocos días de colocarse este material. 3 de ellas aún se encuentran bajo atención médica. Conozcamos el siguiente caso. Se trata de un estudiante de segundo año de Administración Agropecuaria, quien confió en las recomendaciones de sus vecinas y decidió aumentar sus glúteos con la misma persona en las que ellas confiaron una vez. A los 2 días de haberse inyectado los biopolímeros comenzaron los síntomas. Su sistema inmunológico rechazó este cuerpo extraño. Ya ha transcurrido un mes y aún continúa en la unidad de terapia intensiva del Hospital Vargas. Su madre, bajo identidad protegida, nos cuenta lo ocurrido. Empezó a presentar mucha fiebre, empezó a ponerse muy pálida, estaba muy decaída, no quería levantarse, no quería comer, se desmayaba. Se llamó a la persona y se le dijo que era lo que le había colocado, que porque estaban presentando esos síntomas, y ella alegó de que eso era un virus lo que ella tenía.
2.000 cc de ácido hialurónico fue lo que supuestamente le inyectaron a esta paciente en el centro estético clandestino. Es importante recordar que esto es una falsa promesa desde todo punto de vista. El ácido hialurónico no fue creado para aumentar la región glútea, además de que por la cantidad requerida y su alto costo no sería una opción al alcance de muchos. ¿Cuál es el estado actual de su hija? Bien delicado. Esto se ha convertido en un problema de salud pública, pero está soslayado, está muy callado, pero aproximadamente un 60% de nuestras mujeres, pero hay hombres también que se lo colocan, ¿ok? Pero un 60% de nuestras mujeres entre la edad de 18 a los 50 años tienen colocados biopolímeros. Eso no se puede retirar el 100%, siempre va a quedar un material allí. Ese material es un material que va a servir como un factor inmunológico. El mismo organismo va a rechazar ese material. Todas las pacientes entre el 4º día y los 20 años va a presentar complicaciones. Aquellas personas que actualmente tienen biopolímeros en su cuerpo y no han presentado ningún tipo de síntoma, es importante que cumplan algunos cuidados necesarios. Tiene colocado su biopolímero. Hay unos estudios que nosotros mandamos a realizar que son resonancias magnéticas para ver dónde está ese biopolímero, porque él tiende, por muchas veces el paciente, ejercicios violentos, bruscos, un traumatismo o por alguna inyección de alguna otra cosa que se esté colocando, hasta una inyección de una vitamina que se quiere colocar en el glúteo y cae en ese espacio, está viendo una puerta de entrada. Al abrir esa puerta de entrada se está contaminando y puede generar infecciones. También recomienda mantener la calma al conocer estos casos. Si no ha presentado ningún tipo de síntoma, lo mejor es no retirarlos. Y recuerde, el uso de biopolímeros o sustancias de relleno con fines estéticos está prohibido en nuestro país. Ten siempre presente que el daño producido en el sistema inmunológico por estas sustancias te acompañará para toda la vida. Soy Yohaisa Adrián. Hasta una próxima entrega de Al Natural es Mejor. Nos corresponde hacer otra pausa. Al regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Reinaldo Quijada, candidato presidencial del partido UPP 89. Ya él está listo en el set, los espero para conversar con él al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista de Venevisión, estamos listos para conversar con Reinaldo Quijada. Él es candidato presidencial de UPP 89. Bienvenido. Gracias, Lirio. Gracias por la invitación. Candidato, quisiera comenzar pidiéndole su opinión sobre el éxodo de venezolanos. Autoridades migratorias de esos países afirman que se están yendo cerca de 200 venezolanos en promedio por día a Trinidad y Tobago, 800 a Brasil y un número superior a Colombia. Sí, mira, eso es un drama ahorita, un drama incluso familiar, pues estás dividiendo la familia, la situación del país es tan caótica que lo están haciendo y es parte en nuestro programa de gobierno, nosotros estamos señalando algunas medidas que de alguna manera buscan en un gobierno presidido por mí que los jóvenes retornen al país. Por ejemplo, ¿qué estamos planteando en concreto? Que tiene mucho que ver con la parte económica. La banca comercial ha perdido, no solo en Venezuela, sino en el mundo, una de sus funciones fundamental, que es la función de ser generadores del crédito del país, de tener políticas crediticias. En la época de tus abuelos, de mis padres, tú todavía, cuando ibas a un banco a pedir un crédito, el honor, la palabra empeñada era importante y el proyecto, por supuesto. Y esa función debe retribuírsele a la banca, deben tomar de nuevo para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida. Hoy día un venezolano un joven no puede desarrollar un proyecto de vida en el país con unos sueldos de miseria como los que tiene. Entonces tiene que haber mecanismos, no es el único que tenemos planteado, pero tiene que haber mecanismos para que tú de nuevo motives y entusiasmes a esos jóvenes y puedas recuperar muchos de ellos que son profesionales que les serían muy útiles al país.
La economía ha desplazado a otros problemas y se ha ubicado como la primera preocupación para los venezolanos. Usted ha dicho en declaraciones pasadas que no está de acuerdo con la dolarización que propone el candidato Henry Falcón y tampoco con la emisión de dinero inorgánico que hace el presidente Nicolás Maduro. ¿En qué consiste entonces su propuesta dentro de ese plan de gobierno que ha denominado la vía para salir de la crisis? Sí, mira, bien interesante lo que me estás preguntando. La política monetaria, el poder de emisión de la moneda es un poder muy grande en la sociedad. No puede estar en manos del Ejecutivo y menos en un Ejecutivo tan irresponsable como el gobierno del presidente Maduro, que hace una emisión de dinero inorgánico, es decir, dinero no basado en la producción del país, en la producción económica del país, y que ha generado, es una de las causantes de la inmensa inflación que sufrimos los venezolanos. Y la dolarización tampoco tiene sentido porque para que tú te pegues a una moneda y a una moneda distinta, en este caso el dólar, y eso tenga sentido, hay muchas causas, pero una de las fundamentales, y en aras de la brevedad del tiempo, es que los ciclos económicos deberían ser similares. La economía venezolana y la economía norteamericana tienen ciclos económicos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque una economía, la nuestra, es petrolera y a nosotros nos va bien cuando el precio del petróleo sube, y otra economía, la economía norteamericana, le va mejor cuando bajan los precios del petróleo. Entonces, por el contrario, tú tienes que tener un banco central muy fuerte. Nosotros incluso hablamos de un sexto poder, además los 5 existentes, que es el poder monetario. El poder de emisión de la moneda le pertenece a la sociedad en su conjunto, no al Poder Ejecutivo ni tampoco a la banca comercial. Su opción, por lo que acaba de decir, se opone a la del presidente Nicolás Maduro. Absolutamente. Sin embargo, ¿usted cree que le puede afectar negativamente el hecho de ser un candidato que militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela y que todavía dice que defiende el proceso revolucionario? Mira, nosotros defendemos y reivindicamos lo que fue en sus inicios una de las banderas del proceso revolucionario, que fue la inclusión social. Es decir, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social. Todo eso se ha venido desvirtuando. Es decir, para nosotros hoy el gobierno del presidente Maduro es un sinsentido, como yo lo señalo, desde el punto de vista político, ideológico, histórico, y hay que salir del gobierno del presidente Maduro. Si el denominado Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa factores de oposición incluida la Mesa de la Unidad Democrática, ha dicho que no se debe participar en las elecciones del 20 de mayo, incluso las califican un simulacro. ¿Por qué usted sí va a la carrera presidencial y además como aspirante? Mira, no hay ninguna manera que la abstención tenga éxito. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho de la coacción, del chantaje, de la manipulación, del amedrentamiento, de la persecución, un instrumento de gobierno, de política. Entonces, cuando tú al funcionario público que no participe, el día siguiente va a estar votado de la administración pública, y los beneficiarios de las misiones, los que tienen el carnet de la patria y reciben las bolsas CLAP, van a ser excluidos si no participan. Entonces hay un instrumento, varios instrumentos de control social totalmente perversos, totalmente inmorales, pero que es parte de la política del gobierno del presidente Maduro. Entonces toda esa gente, yo no he conseguido todavía un funcionario público que me diga: mira, no, a mí no me importa, yo no voy a votar. Todos van a ir a votar. Entonces la abstención no va a tener éxito. Entonces tiene que haber una opción o varias opciones contrarias al gobierno del presidente Maduro. Y usted, que estuvo en las filas del chavismo inicialmente y luego se separó para crear UPP 89, ¿piensa o cuál es la opinión que tiene acerca de esta creación del movimiento Somos Venezuela y que va junto al Partido Socialista Unido de Venezuela a las elecciones? Cada uno va a tener una tarjeta. ¿Sería inevitable pensar que esto es una división del chavismo? No, Lirio, eso no es ninguna división del chavismo. Ese es el tipo de cosas que hace el PSUV. Ya uno está acostumbrado a inventar otro. Es como dice el dicho, el mismo museo con diferente cachimbo. Esta es la misma gente. Entonces, como el PSUV está tan pervertido y tan desacreditado, incluso en la fila del mismo chavismo y de la misma militancia del PSUV, entonces
¿qué hacen ellos? Crean otra figura, Somos Venezuela, y comienzan a decir que eso es algo distinto, y entonces ponen a los jóvenes. Esto es una farsa, es un bluff total. Somos Venezuela y el PSUV es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el aval que trae usted en el maletín para ofrecer su nombre para querer ser presidente de la República? Le pregunto porque algunas agencias y medios internacionales se refieren a usted como un candidato de bajo perfil. ¿Su opción pretende quizá no ganar, sino darse a conocer o aspirar en un futuro a otro cargo de elección popular? Lirio, cuando uno va a una campaña electoral, uno va con la idea de ganar. Indudablemente yo tengo un gran hándicap. Yo no soy una persona conocida. No que no tenga años en la política. Toda mi vida he estado en la política. En el activismo político soy conocido, pero el activismo político es el 3, el 5% de la población. Entonces el reto nuestro es darnos a conocer. Nosotros sentimos que lamentablemente, digo lamentablemente, el único candidato que le está haciendo propuestas al país somos nosotros. Nosotros hemos basado nuestra campaña no en dar un discurso solamente de confrontación, si hemos dicho que el gobierno del presidente Maduro es una desgracia para el país, y lo estamos repitiendo y lo seguiremos diciendo, pero estamos haciendo propuestas concretas, de la cual me gustaría incluso hablarlo. Seguro, ¿usted aceptaría un cargo en algún futuro gobierno si usted no gana las elecciones? Ministro, quizá. Mira, un gobierno de Maduro, imposible. Primero, el gobierno de Maduro es insalvable desde todo punto de vista. Eso no tiene sentido, repito, esto no tiene sentido histórico. Este es el sinsentido más absoluto que puede haber en la política. No hacen nada que tenga ningún criterio económico. Es lo que nosotros hemos contrastado lo que llamamos la política, entendida de la dimensión ética de la política, a una política que representa a Maduro, que es la política del poder por el poder en sí mismo, para perpetuarse en el poder. No importa si destruyen el país, no importa si empobrecen al país, la única idea que tiene Maduro, Diosdado y compañía es perpetuarse en el poder. Nos pedía hace instantes abundar un poco más en su propuesta, lo hacemos. ¿Cuál es su plan fundamental? Las medidas urgentes de un eventual gobierno suyo, y pues reiteramos que no nos hacemos responsables por los juicios que usted emite. Mira, Lirio, está basado en 3 elementos fundamentales, por supuesto buscando sintetizar, hay muchas cosas que hay que hablar. Lo que nosotros llamamos la reconstrucción política, la reconstrucción institucional y la reconstrucción económica. En breves palabras, la reconstrucción política tiene que ver justamente con lo que acabo de decir, rescatar la dimensión ética de la política, una dimensión que es extraña en el mundo, la política. La política es más la política del poder por el poder en sí mismo, pero nosotros decimos sí es posible una dimensión ética de la política. El segundo elemento es la reconstrucción institucional. Cuando se hace la división de los poderes tradicional, ejecutivo, legislativo y judicial, la idea es desconcentrar el poder. En el proceso del presidente Chávez se le agrega el poder moral o ciudadano, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo y el poder electoral. Eso estaba muy bien. El problema es que todo se ha venido concentrando en el poder ejecutivo. Entonces no hay una desconcentración. Hay todo lo contrario, una concentración en el poder ejecutivo y el poder legislativo que ha sido anulado totalmente por el gobierno. Nosotros incluso planteamos un poder monetario o en todo caso un banco central muy fuerte que rija de manera autónoma la política monetaria. Esa es la reconstrucción institucional. Y finalmente la reconstrucción económica. No hay país en el mundo que se pueda desarrollar si no produce nada o produce muy poco. Entonces tú tienes que recuperar el aparato productivo, tú tienes que sentarte con el sector privado, generar de nuevo confianza en el país. El presidente Maduro, y también lo hacía el presidente Chávez, satanizaba, estigmatizaba todo el empresariado. Decía que era la burguesía parasitaria. Y nosotros decimos, como en todos los sectores de la vida de un país, hay gente seria y hay gente que son sinvergüenza. Bueno, con ese empresariado serio hay que reunirse y lo hay.
¿qué hace el gobierno del presidente Maduro? Hace ese negocio con empresas de maletín y con intermediarios. Entonces, tú tienes que desarrollar el aparato productivo, tú tienes que agregarle valor a la producción primaria. No hay país en el mundo, en la historia de la humanidad, que siendo un mero exportador de materias primas se haya desarrollado. Entonces, también tienes que lograr eso. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Lili. Despedimos esta entrevista a Venevisión con Reinaldo Quijada, candidato presidencial de UPP 89. Gracias a ustedes por acompañarnos. Al regreso, estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el top 5 de la cartelera nacional y el primer lugar lo ocupa el film de Disney, Un viaje en el tiempo. La historia cuenta con la participación de Oprah Winfrey y Reese Witherspoon en una épica aventura basada en Madeleine L'Angel, una niña que con la ayuda de 3 guías celestiales realiza un viaje transformador para descubrir que logrará la fortaleza interna al aceptar sus individualidades y que la mejor manera de triunfar sobre el miedo es viajar usando su propia luz. Seguimos con Pantera Negra, que ocupa el segundo lugar del ranking. T'Challa regresa a su hogar en la apartada nación africana de Wakanda para servir como líder de su país. Tras suceder a su padre en el trono, pasa a convertirse en Pantera Negra, una sigilosa criatura de la noche con agudos sentidos felinos y otras habilidades como superfuerza e inteligencia, agilidad, estrategia o maestro del combate sin armas. Es bajo el liderazgo de T'Challa como Wakanda consigue convertirse en una de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del planeta. Pero Wakanda es también un lugar codiciado por exploradores al que llaman El Dorado. Será entonces cuando T'Challa deba enfrentarse a villanos como Ulysses Klaue, además de otras facciones enemigas de su propia nación. Y en el top 3 está también Ready Player One. Es el año 2044 y el mundo es un desastre. Las fuentes de energía fósiles están prácticamente agotadas y el precio del combustible está por las nubes. En medio de una enorme depresión a nivel mundial, la mayoría de la gente subsiste como puede. Sin embargo, un videojuego de realidad virtual llamado Oasis proporciona la vía de escape que las personas necesitan. Tras la muerte del multimillonario creador de Oasis, se anuncia que el juego contiene un huevo de Pascua y quien lo encuentre heredará toda su fortuna. Así comienza una carrera frenética en la que la única solución para sobrevivir es ganar. Seguimos con el cuarto lugar y lo ocupan Titanes del Pacífico. Cuando las legiones de criaturas monstruosas conocidas como Kaiju surgieron del mar, un tipo especial de arma fue creada. Robots masivos llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por 2 pilotos, cuyas mentes están conectadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers están perdiendo terreno frente a los gigantescos extraterrestres. Al borde de la derrota, las fuerzas de defensa de la humanidad no tienen más remedio que recurrir a 2 improbables héroes, un expiloto y un aprendiz, que se unieron para conducir uno de los últimos Jaegers en la existencia y luchar por la humanidad. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchas gracias, Carieris. Las películas de ciencia ficción comandando la cartelera nacional. Así es, nosotros ya llegamos al final de esta emisión matutina por el día de hoy. Sin embargo, la información continúa. Quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Ahí ven en el cuadrito Ángel López y Elizabeth Márquez listos para ofrecerles 30 minutos más de información. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana, Dios mediante.